Bienvenidos a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Refice y como ustedes saben, lo que se pretende en este que es su programa es que ustedes conozcan sus derechos, sus obligaciones, pero de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma resumida. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que tiene que ver con la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Quédese porque se va a poner muy interesante este programa y seguramente le puede ser de gran ayuda a usted, a un familiar o a un amigo. Quédese e iniciamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para iniciar este gran programa acerca de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Para ello he invitado a una persona que de verdad me congratula mucho tenerla aquí en el programa. Es un honor, estamos de manteles largos para poder recibir aquí a una doctora que es muy prestigiada, sobre todo en la parte del arbitraje médico. Y ella pues es la doctora Karina Xochitl Gómez Frode. Bienvenida aquí al programa. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo quisiera platicarles rápidamente aquí al auditorio, la doctora, quién es, su currícula como tal, porque además de ser impresionante, no sé a qué hora usted duerma, pero realmente es importante tener personas preparadas y más hablando de algo tan delicado que es el arbitraje médico, ¿no? Bien, pues yo iniciaría diciendo que la doctora es abogada egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, obtuvo títulos de maestría y doctorado, ha sido profesora de las materias Teoría Política, Teoría General del Proceso, Derecho Procesal Civil y Derecho Procesal Familiar en la UNAM y en el ITAM. Además, fue abogada postulante en materia civil, familiar y de derecho corporativo en el despacho de abogados Lex SC. Fue directora del Seminario de Derecho Procesal y jefa de la unidad de posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Actualmente es la directora general de arbitraje en la CONAMED, que es justamente la Comisión Nacional de Arbitraje Médico como tal. Y además fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es miembro de diversas asociaciones dedicadas al derecho procesal y es autora de una serie de libros y ensayos relacionados con temas jurídicos, pedagógicos y cinematográficos, aunque ustedes no lo crean, ¿no? Pues bienvenida, doctora, y de verdad es un honor tenerla aquí en el programa. Muchas gracias, ¿no? Héctor, muchas gracias. Bueno, pues la gente, los televidentes seguramente, pues quieren saber qué es esto de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Digo, yo más o menos sé qué es, pero no a ciencia cierta. Yo le pediría si pudiéramos iniciar, digamos que, pues con lo más obvio, ¿no? ¿Qué es el arbitraje médico, ¿no? Bueno, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico es una institución desconcentrada de la Secretaría de Salud. Fue creada en 1996 por un decreto presidencial en ese entonces y en virtud de que había una serie de demandas fundadas de muchísimos pacientes que pedían que hubiese una institución estatal que se encargara de ofrecer tanto a los pacientes como a los prestadores del servicio médico instrumentos para solucionar sus conflictos. Y entonces nosotros estamos regulados por este decreto presidencial. Desgraciadamente todavía no tenemos una ley como tal que nos haya constituido. Entonces hace 21 años que estamos funcionando así. Tenemos un reglamento interior y un reglamento también de procedimientos. Y dentro de nuestro reglamento tenemos estipulada la
utilización tanto de la conciliación como también del arbitraje. Está muy de moda, ¿no? Toda esta parte de las conciliaciones y las mediaciones y toda esta parte, ¿no? Exacto, muy de moda, sobre todo la mediación, se ha puesto más de moda todavía que la conciliación. Bien. Sin embargo, nosotros en la CONAMED, en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, no tenemos contemplada la figura de la mediación, desgraciadamente. Hay algunas otras comisiones, de hecho, en el país existen 26 comisiones estatales. O sea, está la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y abajo, o sea, en cada estado como tal, ¿se podría hablar que hay una comisión estatal de arbitraje médico? Sí, pero no hay que decirles abajo porque si no se van a enojar los comisionados estatales. Bueno, al mismo nivel, digamos. Exactamente, no dependen de nosotros. Okay. Son organismos independientes con diferentes naturalezas. Algunos de ellos sí realizan mediaciones para solucionar el conflicto médico. Y para efecto de los televidentes que pudieran entender la diferencia entre conciliación y mediación, ¿cuál sería? En la mediación, las partes que están conflictuadas, que están inconformes por alguna situación, se someten ante un tercero que se le llama mediador. Bien. Y ese tercero no propone estrategias de solución. O sea, él no aporta cuál es el camino para resolver una contienda, un problema. No lo aporta, porque la solución tiene que provenir de las partes, es decir, de los mediados. O sea, yo cedo ante mi esposa una cosa, ella cede otro cachito y llegamos a un acuerdo. Exactamente, pero el acuerdo tiene que salir de su esposa y de usted. No es impuesto por una tercera persona. En cambio, en la conciliación, sí el conciliador propone muchas estrategias de solución. O sea, esquemas Oiga, señora, de usted solución. puede, ¿por qué no recibe usted no sé, una cantidad del médico? El médico le está ofreciendo que para solucionar el conflicto usted lo acepte. Entonces ahí ya el conciliador tiene un papel mucho más protagónico, vamos, ¿no? Bien. No toma la decisión, obviamente, el conciliador, sino la tienen que tomar las partes, pero es una decisión propuesta por el conciliador. En cambio, en la mediación no. El mediador, digamos que va orientando, va poniendo en orden que se tranquilicen y que empiecen a platicar. Sí, reduce sobre todo la agresividad que hay entre las partes, reduce la tensión, la violencia que a veces hay, y lo que hace es que simplemente va picando. Las estrategias de un mediador es que se ponga un diurex en la boca y que no exprese qué es lo que está pensando. Okay. Sino simplemente que le pongan mucho botox para que no haga ningún gesto. Exactamente, exactamente. Como un jugador de póker, ¿verdad? Así es. No, tiene que tener un control muy fuerte porque cualquier gesto puede decir como que ya te gané o está más de mi lado o algo, ¿no? La verdad es que los mediadores y los conciliadores yo los admiro muchísimo. Tienen que tener una paciencia de Job y sobre todo tienen que ser neutrales. Y a veces la neutralidad y la objetividad es muy difícil de conseguir. Sí. Porque una de las partes, si uno le hace una sonrisita a una de las partes, ya piensa la otra que está comprado, vendido. Exacto, o algo, ¿no? y es difícil, ¿no? No, incluso yo he escuchado que hay mediadores que, bueno, todos somos seres humanos finalmente, pero que a lo mejor tuvieron una mañana un tanto pesada, no sé, a nivel familiar, a nivel una mala noticia o algo. Y el hecho de llegar a tratar de mediar cosas o conciliar cosas, sí influye tu estado de ánimo. ¿Cómo no? Entonces esa parte yo creo que tienen que autocontrolar. Es que los mediadores son un poco como psicólogos, ¿no? Claro. O como psiquiatras. Así es. Y tanto los psicólogos como los psiquiatras tienen que ir a su vez a autoanalizarse. Autocontrol, es una de sus digamos, prácticas, ¿no? sí, Claro. sí. Ellos toda la semana están trabajando con muchísimas problemáticas psicosociales y entonces tienen que ir a descargar, perdón la expresión, todo lo que han oído en otra tercera persona que es como una especie de supervisor, ¿no? Ok, entonces está la Comisión Nacional, digamos, de Arbitraje Médico. Horizontalmente, digamos, hay comisiones estatales también de arbitraje médico, sí, así es. Y todos ellos ven, por decreto que hubo y todo, ven cómo resolver esas contiendas, pero estamos platicando que pueden ser contiendas, digamos, no a nivel judicial, sino a nivel una plática. Se pretende que no lleguen a nivel judicial,
Bien. Precisamente la Comisión Nacional de Arbitraje Médico para eso está, para gestionar quizás una cita que no le han dado al paciente. Entonces, empieza desde una operación de gestión, es gestionar quizás una cirugía urgente con algún prestador. En las comisiones estatales, en donde las poblaciones son mucho más pequeñas que en nuestra Ciudad de México, a veces todo funciona con gestiones inmediatas. Bien. Entonces, rápidamente se puede solucionar el conflicto del paciente. Después de eso, también tenemos orientaciones, es decir, también se le puede orientar al paciente qué hacer. Sí, porque luego hay gente que no sabe bien, pues, qué derechos le asisten, ¿no? Que Sobre es malo, todo pero... porque los médicos hablan un lenguaje a veces poco comprensible para los pacientes. Claro. Aunque ahora tenemos lo que se llama el Mr. Google, que es que el paciente ya no es esa persona que confiaba plenamente en su médico. Que luego no es tan bueno estarse metiendo en las cuestiones de las redes y todo, porque lamentablemente luego uno empieza a diagnosticar como si tuviera una cosa y no era esa parte, ¿no? Exactamente. Pero es una costumbre ya de los millennials y de los no tan millennials, ¿no? Claro. Meterse a revisar, le dice el médico algo y uno ya, claro, va a ver, sobre todo si también nos recetan alguna medicina, inmediatamente vamos a ver qué demonios tiene, ¿verdad? Efectos secundarios o algo, Los ¿no? efectos secundarios típicos. Pero lo que se trata en la CONAMED es que el paciente pueda ir y que se le pueda dar una explicación. Bien. A veces un paciente lo único que quiere es una explicación y quizás... salir de esa duda, digamos. Exactamente. ¿No? Sí. Claro. Ahora, yo podría, no sé si estoy en lo correcto, podría decir que a lo mejor la CONAMED es como si fuera la Profeco, pero a cuestión médica. Sí, ¿Podría parecido. ser? O la Conducef, digamos, en cuestiones financieras. Pero lo que sucede es que no sé si la Conducef y ¿qué otra mencionó? La Profeco. La Profeco. No sé si dictan laudos arbitrales, porque nosotros... Sí, si se someten las partes. Si se someten las partes también. Sí, dictan ahí arbitrajes como tal. Okay. Bueno, pero yo creo que sí podría ser, porque la gente luego se queda mucho con voy a ir a Profeco, y voy a ir a Profeco, voy a ir a Conducef. Pero bueno, esto también lo pueden ver a nivel salud, que la salud es uno de los pilares de todo Estado, ¿no? Sí, y sobre todo un derecho fundamental que a veces se nos olvida que está dentro de nuestra Constitución, claro. En el famoso artículo 4 constitucional, que ahí hay muchas cosas. Muy renombrado, por cierto. Exactamente, y ahí está el derecho a la salud, y a veces se nos olvida que podemos ejercer ese derecho cuando sentimos que se ha violentado. Y si pensamos que un médico ha actuado de manera negligente, imprudente o con dolo, porque hay algunos médicos que pueden incluso actuar con dolo. Es decir, te dicen que te van a operar de algo, te operan y ni siquiera hacía falta la operación, ¿no? Se da mucho esto, sobre todo en la medicina privada, ¿no? Bien. Vamos a una pausa comercial, seguimos platicando de este magnífico tema. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y bueno, seguimos platicando aquí con la doctora. La gente nos está señalando aquí en las redes sociales que tienen duda sobre la mediación, la conciliación, que si no va dirigido por parte de la CONAMED a la protección de los médicos, porque lo señalan aquí que para ellos existe lo que es la mafia blanca. Sí. No sé qué nos pueda comentar usted al respecto. Es una percepción que se tiene. Sobre todo se tiene esa percepción cuando se emite un laudo, por ejemplo. Bueno, pero me estás hablando de conciliaciones y de mediaciones, ¿verdad? Esa es la pregunta. Bueno, conciliación, mediación y en lo también que el termina en arbitraje, arbitraje, digamos, ¿no? Sí, cuando yo le he dado, por ejemplo, un laudo a una señora que gana en contra del médico, lo ve y dice, qué bárbaro, qué maravilla. Y llega el médico y dice, es que ustedes nada más protegen a los pacientes, ¿no? Entonces, pues... todo, sobre todo en conciliación, tenemos que ser cuidadosos de no mostrar, como te decía anteriormente, ninguna inclinación
hacia ninguna de las dos partes. Tenemos que ser y somos imparciales, totalmente imparciales. Claro. Y así hay que ser. El problema es el siguiente, que muchas veces los que están no demandados, sino que los que están acusados o denunciados de mala práctica, puede ser el ISSSTE o el Seguro Social, y luego nos mandan a los mismos representantes. Entonces siempre comparece en las audiencias el mismo representante. Un amigo del otro, conocido. Entonces es un factor de riesgo que ha sido marcado por nuestro órgano interno de control, en el sentido de que nosotros no podemos tener ninguna clase de trato ni amistad, aunque sea un abogado del ISSSTE, del Seguro Social o de hospitales privados que comparezca con frecuencia a la CONAMED, ¿no? Y es que lamentablemente luego muchos de nosotros, y me incluyo también, ¿no? Muchos creemos que, híjole, ya habló con el juez. Se me hace que es su amigo, compadre, vecino, primo, tío y demás. Entonces, ahí realmente, digo, si ustedes les asiste el derecho, no tienen por qué preocuparse, porque eso es lo que se va a evaluar, ¿no? No tienen por qué preocuparse, porque en la CONAMED trabajan desde su constitución muchos médicos, Claro. con alto prestigio, con una honestidad y seriedad absoluta. Revisan a profundidad el caso si se trata de conciliación, pero ya si se trata de un arbitraje, pues se somete a una cosa que se llama pleno. Es algo parecido a lo que pasa en la Suprema Corte de Justicia. Es decir, uno de los médicos que es el ponente del caso en particular, lo presenta ante el pleno está integrado, como te digo, con muchos médicos, con muchos abogados, y a veces las discusiones son arduas porque luego no es tan fácil determinar lo que se llama la lex artis, es decir, que el médico se ajustó a lo que dice la lex artis. A los protocolos, a la forma de actuación, ¿no? Y sobre todo están marcados, tenemos normas oficiales en salud que nos marcan diferentes, normatividades que se tienen que llevar a cabo para que uno pueda determinar y calificar que hay buena práctica, ¿no? Bien. Y que el médico se ajustó a esa buena práctica. Ahora, tengo aquí en las redes sociales, por eso estoy consultando un poquito aquí las redes sociales. Me dicen que, ya les quedó clara la mediación-conciliación. Me dicen que esto del laudo, ¿qué significa? Bueno, el laudo como tal, pues es como si fuera una sentencia, una resolución, digamos, que dicta la CONAMED. Me dicen que qué es el proceso arbitral. No sé si nos pudiera platicar un poquito en torno al proceso arbitral. Una vez que las partes deciden no conciliarse, tienen la opción de someterse a un arbitraje médico y firmar un compromiso arbitral, que es una especie como de contrato, en el cual ambas partes, es una especie de pacto de caballeros o un pacto de damas, en el que saben de la competencia que tienen nuestros médicos y nuestros abogados, y someten su asunto a efecto de que la CONAMED determine si hay o no hay mala praxis. ¿Quién gana y quién pierde? Y quién gana y quién pierde, exactamente, sí. Entonces, se podría decir que yo, si voy con la CONAMED, ¿la cual se ubica dónde, perdón? Estamos en la calle de Mitla 250, esquina Eje Eugenia, en la colonia Narvarte. Narvarte, ok. Exactamente. Aquí en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Es la Comisión Nacional. La Comisión Nacional de Arbitraje Médico, exactamente. De ahí yo llego con ustedes, me llevo mi credencial para autor. Sí. Bueno, si tú sientes que se te han violentado algún derecho fundamental de la salud, puedes llegar al primer piso. En el primer piso vas a sacar una ficha y inmediatamente te van a atender, te van a tomar todos tus datos y los generales, toda la parte. Y te va a atender un médico y un abogado. Entonces tú ahí expresas toda tu inconformidad en contra de un hospital o en contra de un médico en particular. O sea, no nomás es gobierno, también va para particulares. Exactamente, para hospitales particulares. Estos hospitales gigantes que tenemos ahora. Exactamente, también ellos. Y entonces se les va a llamar, tienen que comparecer y comparecen a una audiencia de conciliación. O sea, uno hace una narrativa, como una especie de queja. Una especie como de demanda. De demanda como chiquita, una demanda digamos, chiquita. con ciertas pruebas que yo con digo, oye, todas las pruebas. veo aquí, veo irregularidad en Exacto, este sentido. que sí las radiografías, que sí las facturas que se pagaron, porque el paciente puede llegar con una pretensión, ya sea de que se le pague
el reembolso, que se le dé el reembolso por los gastos ocasionados, o puede incluso demandar una indemnización Bien. en contra del médico. E incluso a veces también estamos aceptando el daño moral, Bien. ¿no? El daño moral también para poderlo determinar qué tanto hubo un Pero daño. ustedes resuelven ese daño moral. Sí, nosotros estamos No es resolviendo. necesaria la participación de una autoridad judicial, digamos. No la necesitamos. Bien. A menos que no quiera cumplir una de las partes, entonces, bueno, va a tener que solicitar la ejecución de ese laudo De forma en vía forzosa, tribunal. digamos. Exacto. Entonces, yo Vía llego, judicial. llevo este proceso, comparece la otra parte, bueno, lo citan a la otra parte, tengo que decir Citan a la quién otra es, parte. dónde lo localizan y todo. Llegamos a una especie de audiencia como tal. Sí, Y la de audiencia ahí de conciliación. platicamos, ¿no? Conciliación, mediación. Si los dos estamos de acuerdo, nos sometemos a un arbitraje, que sería Exactamente. alguien que va a definir totalmente la situación. Sí, y entonces ya pasa con nosotros celebramos un compromiso arbitral, a las partes se le da la oportunidad de que todavía tengan 10 días para ofrecer más pruebas. Bien. Tienen esos 10 días para ofrecer pruebas. Nosotros también tenemos la facultad de ordenar pruebas para mejor proveer. En caso de que nos falte alguna información, nosotros podemos pedirla al hospital. O Entonces, lo tiene más la importante... suplencia de la deficiencia de la queja. por queja, así decirlo. exactamente, O sea, la suplencia en la deficiencia de la queja. Y lo que podemos hacer también es ordenarle, por lo general, la prueba más importante es el expediente clínico. claro. Porque en el expediente clínico, incluso ya tenemos expedientes clínicos electrónicos, ahí podemos ver la historia toda la historia clínica Todo lo del que pasó paciente. como tal, ¿no? Exactamente. Las radiografías, las laminillas, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, ahora, si yo me someto a ese arbitraje y ya se resuelve, ¿hay algún medio que yo pueda cambiar si no estoy de acuerdo con esa resolución? Sí, puedes impugnarlo vía amparo. Vía amparo. Pero eso Exactamente. ya sería, digamos, ante una autoridad judicial. Ya Exactamente, va fuera ante un juez de distrito. De la órbita, digamos. Ante un juez de distrito se impugnan nuestros laudos. Bien. Por lo general, algunos laudos, por ejemplo, el año pasado, 5 amparos fueron condenatorios para la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Sin embargo, solamente en un caso tuvimos que cambiar el sentido completo del laudo. O sea, se revocó totalmente. Pues lo revocamos y tuvimos que darle la razón al paciente. Se la habíamos dado en este caso al médico. Por lo general, tenemos aproximadamente mitad y mitad, podríamos decir. Okay. El año pasado emitimos 83 laudos y de esos 83 laudos, 14 fueron impugnados. Y solamente uno nos han ordenado vía judicial que cambiemos el sentido. Cambien el sentido Exactamente, totalmente. sí. Bien, pues vamos a una pequeña pausa comercial. Seguimos platicando de este gran tema. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso platicando acerca de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico con la doctora Gómez. Y bueno, pues estuvimos platicando ya la parte de a dónde tengo que acudir, qué tengo que hacer, la mediación, la conciliación, se llaman a las partes, si quieren se someten a un arbitraje. Si por algo no les es bueno ese laudo que se dicte de ese arbitraje, pueden irse a un juicio de amparo indirecto o de amparo directo, supongo que sería. Sí. Y de ahí, pero bueno, si yo no me quiero someter a un arbitraje, ¿qué pasaría? Es que, pues entonces las otras opciones, que hay otras, sería irse ante un juez, que es mucho más tardado. El juez quizás no va a tener el conocimiento que la Comisión Nacional de Arbitraje Médico sí tiene. Porque son cosas muy digamos que especializadas, muy especializadas. Actualmente hay más de 46 especialidades médicas y cada vez con mayor frecuencia hay más conocimientos médicos, y entonces pues uno tiene mayor seguridad de someter. Si yo fuera la paciente, yo me someto mejor ante
la CONAMED ¿no? Y contra los, sí, con los expertos. Digamos, ¿no? Exactamente. Y no me conviene además porque si me voy a un juzgado me va a tardar mucho más. En un juzgado hay primera instancia, segunda instancia, apelaciones, amparos, apelaciones, etcétera. Aquí en todo el procedimiento arbitral aproximadamente nos estamos tardando unos 4 o 5 meses y se dicta el laudo también en un mes. Y pues uno ya tiene más seguridad de saber la solución antes, ¿no? Claro. Ahora, hay algunos abogados que han preferido someterse a nuestro arbitraje que irse a tribunales, porque en tribunales a veces cuesta mucho, bueno, además de que es mucho más tardado, puede ser que obtengan, sobre todo en condenas, mayores cantidades. Claro. Entonces, de repente dicen, no, pues mejor más rápido me quedo en el arbitraje, ¿no? Bien, ahora, ¿ahí qué pasaría? Porque, digo, me estoy imaginando el estar litigando o postulando, como algunos mencionan, dentro de un juzgado, este tipo de asuntos, pero pues supongo que una prueba pericial debe ser la que ponga el gane o el pierde definitivo de este tipo de asuntos. Y no sé qué tan bueno sea llevarlo a cabo en los juzgados, porque no sé si los peritos en ciertas materias médicas vayan a ser tan especializados como los que ustedes ya están acostumbrados a verlo de forma diaria, ¿no? Sí. Pues nosotros en la CONAMED también lo que hacemos, a petición de órganos internos de control o de procuradurías, es emitir lo que se llama el dictamen médico institucional. Bien. Ese dictamen médico institucional a veces le sirve al Ministerio Público, al fiscal, para dictar el auto de vinculación al proceso. El problema que tenemos ahora es que, de acuerdo al nuevo sistema acusatorio penal, la audiencia de desahogo de pruebas, en esa audiencia de desahogo de pruebas va a tener que comparecer el perito o el testigo, y tanto el Ministerio Público o el fiscal como los abogados defensores de los médicos en este caso, porque los médicos serían los que estarían como indiciados en estos procesos penales, van a tener que hacerle preguntas al perito. Entonces, a veces va a depender de la habilidad de los abogados del Ministerio Público o los abogados de los médicos, tener esa habilidad para, en su caso, darle credibilidad o no a ese testimonio que va a rendir oralmente, en la audiencia oral, un perito. Pues debe ser también complicado para los peritos, porque lo están interrogando y en una de esas, si se contradice en algo, puede haber otro tipo de acciones en contra del mismo, ¿no? Exactamente. Ahorita en la Suprema Corte de Justicia se va a resolver un caso en el cual está con el ministro Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, y él va a determinar qué valor le vamos a otorgar a nuestro dictamen médico institucional y qué valor va a tener. Porque ahora resulta ser que ya no hay pruebas plenas en los juicios penales. Claro. Al no haber pruebas plenas como antes teníamos en todos los demás juicios. Así es. Eso nos podría poner en desventaja, ¿no? Y sería el colmo, ¿no? Que ahora resulta ser que un dictamen médico institucional de la CONAMED no tenga pues la validez que antes tenía en los otros procesos judiciales. Eso es muy lamentable, porque eso está abriendo a que haya inseguridad propiamente jurídica incluso, ¿no? De cosas. Exactamente. Ahora, este dictamen médico institucional, ¿yo lo puedo pedir también para cuestiones civiles? O sea, para pretender reclamar un daño moral, por ejemplo. Sí, nos los podría pedir un juez. Sí. Y lo podríamos nosotros emitir, y claro. Como persona física como persona física no estamos facultados solamente en nuestro reglamento. Como tal. Solamente las autoridades pueden pedirnos estos dictámenes médicos institucionales. Antes nosotros actuábamos como terceros en discordia, así dice nuestro reglamento. Bien. Pero pues ahora, por ejemplo, en los procesos penales ya no hay terceros en discordia. Así es. Y bueno, la figura del tercero en discordia también era muy cuestionable, porque siempre estaba el perito de una parte, el perito de la otra parte, y siempre se designaba a un tercero en discordia, pero el juez, que no tiene conocimientos médicos, no sabe a quién creerle, y ha sido una cuestión complicada.
a quién se le da mayor credibilidad, Sí. Cuando hay dictámenes médicos. Y puede ser que un dictamen médico diga una cosa, otro con lo contrario, y otra una cosa totalmente diferente. Entonces, por eso existen ahora los amicus curiae. El juez tiene que tener asesores experimentados y expertos que puedan pues asesorarlo, dar una opinión, ¿no? asesorarlo y sobre todo lo que yo he tratado de hacer es que los médicos nos expliquen con lenguaje llano, con lenguaje ahora sí que es ciudadano, claro, sí, la patología médica si la hay y por qué el médico actuó correctamente o no actuó correctamente. y si siguió los protocolos, digamos, ¿no? Exacto, las normas oficiales, y también hay otra cosa que siguen mucho los médicos que se llaman las guías de práctica médica. Entonces hay guías de práctica médica, por ejemplo, en ginecología, en, no sé, en cirugías, en muchas cosas hay guías. Claro. Y bueno, ellos se tienen que defender diciendo que actuaron obviamente utilizando todos los medios a su alcance para... Lo que sucede es que el médico no puede garantizar la salud como tal, pero lo que sí tiene que acreditar es la debida diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones. Eso además es una carga de la prueba en contra de él. O sea, el que tiene la carga de la prueba es el médico o el hospital, el que tiene que acreditar que actuó correctamente. Bien, ahí normalmente los médicos sí se quieren sujetar a un arbitraje médico o prefieren mejor irse a los juzgados directamente. Cada vez más, cada vez. Usted decía que había una percepción quizás de los pacientes que luego dicen, no, la CONAMED nada más defiende a los mafia médicos, blanca, como dicen aquí pero en las redes no es sociales. verdad, no es verdad. Hay muchos médicos que le temen también a la CONAMED, pero cada vez hemos tratado de que nuestras resoluciones sean convincentes y que convenzan a las dos cédula partes. Profesional, digamos, a ellos. Esa además, no es una de nuestras facultades. Eso no se quita. No, nosotros no somos la vía para hacerlo. Bien. Lo que también hay muchas denuncias penales en contra de muchos médicos y también muchos de los médicos tienen que comparecer a reclusorios porque hay médicos que están procesados o por negligencia o por el fallecimiento de un paciente. Bien. Ok, seguimos platicando de este tema que es muy interesante, muy arduo, pero bueno, vamos a una pequeña pausa comercial, regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y bueno, tenemos varias dudas, doctora, porque la verdad es que me están saturando aquí en las redes sociales. Me exponen aquí un asunto un poquito delicado por lo que veo. Digo, no voy a decir mayores datos como tal, pero sí quisiera platicarle a grosso modo este asunto para ver ustedes qué opinan de esto, ¿no? Resulta ser que una señora que estaba embarazada, estaba en un hospital público y que la atendió un doctor ahí en este sector público. Resulta ser que él, pues al parecer no se sabe si hizo una mala práctica o no, pero lo que pasó fue que no pudo, perdió a su hijo, era un de sexo masculino, digamos, pero lo perdió. Y esta muchachita se estaba desangrando, por lo cual le tuvieron que quitar la matriz para efecto de no sé si de que no perdiera la vida, se desangrara o algo. E incluso era su primer hijo que iba a tener. Y bueno, lamentablemente esta persona está pues muy inconforme porque además de que perdió a su hijo, resulta ser que dice que observó que el doctor estaba tomado y dice que le quitó la matriz y que por lo cual pues ya no puede volver a tener hijos. Entonces, ¿qué puede hacer como tal? Sí, pues puede hacer muchas cosas.
puede venir con nosotros y paralelamente también puede presentar una denuncia penal en ¿Hay algún contra término del de médico. prescripción, digamos, Sí, de acudir? son 2 años. 2 años. En 2 años prescribe la O sea, a acción. mí me pasa algo y Pero yo tengo no 2 años. en materia, perdón, no en materia administrativa. Ok. En materia administrativa, es decir, para que también el médico que la atendió en una institución pública tenga alguna sanción administrativa, esta no prescribe. Bien, o sea, entonces habría varios tipos, digamos, de materias que se podrían tener de un solo acto. Sí. O sea, puede haber cuestiones civiles, incluso Exactamente. hasta daño moral, como tal. Exactamente. Penales. Penales O sea, porque es delitos, como Y tal. administrativo. Y administrativo, Son las solo en 3 el vías. caso que sea público. O en el caso... No, también si es bueno, administrativo solamente en el caso que es público, exactamente. Solamente en el caso público. O sea, Sí. yo puedo de un solo acto, 3 cosas puedo 3. al mismo tiempo llevar las Sí, 3. a esta señora obviamente tuvo lo que se llama óbito, así se le llama cuando es un producto que no tiene vida, y si hay una negligencia, una imprudencia, un dolo en contra de ella, entonces tiene derecho a una indemnización y a un pago de daño moral también. Ahora, ¿esta indemnización como tal la absorbe la institución o el médico en lo personal? La absorbe la institución y luego la replica en contra del médico. O sea, Muchas veces sí así. pagaría algún hospital público o privado en su caso. Sí, si es aquí en este caso, si es un hospital público, el hospital público es el que se le va a condenar en el laudo, se le condena a una indemnización por la pérdida del bebé y Digo por que la pérdida de su no hay dinero que matriz. repare este tipo de No cosas. hay dinero pero que bueno. lo repare, no hay dinero que lo repare. También ha pasado, desgraciadamente, también es el colmo que en este siglo XXI siga habiendo tantos problemas ginecológicos y de obstetricia. Uno no lo podría concebir porque uno piensa que ya la ciencia médica ha avanzado y que estos asuntos deberían de controlarse más. Todavía sigue habiendo médicos que se les resbala al bebito al momento de nacer, Híjole. se fractura todo el cráneo, Híjole. es un caso también concreto, y la mamá llega llorando, decía, a mí de qué me sirve que este médico esté en la cárcel 30 años por homicidio. Yo lo que quisiera pedirle a este médico, y además el médico lloraba, estaba tan arrepentido, obviamente eso es una imprudencia. También, digo, es una imprudencia. No en defensa del médico, pero somos humanos y pues nos pueden pasar a Prometió todos, ¿no? que iba a hacer una asociación civil. Una fundación. Pues, Una fundación para que promover medidas de seguridad a todos los ginecólogos que reciben a los bebitos y para que nunca más vuelva a suceder para algo darle así. los primeros auxilios, digamos. Pidió muchos perdones porque hay veces que el paciente no podría creerse, pero a veces con que el médico le pida perdón, a veces se van satisfechos porque ya saben que no hay más remedio y que quizás fue una imprudencia y la perdonan. Claro. Ahora, en el caso de que estos médicos cometan esta parte, les sancionan, de ahí, si ellos, no sé, se desaparecen, ¿qué pasaría como tal? Porque ahí el problema es que mucha gente me dice, oye, bueno, pero ¿y si no lo encuentro, qué pasa? ¿No? Sí, muchos se desaparecen, como también los ladrones se desaparecen y como los deudores. Es el mismo, pero se puede desaparecer. Se desaparecen, sí. Pues eso es una pregunta que nos podríamos hacer todos los abogados. ¿Qué hacemos, verdad? Cuando llega un cliente y nos dice... Debo, no niego, pago, no tengo, exactamente, ¿no? Simplemente, ¿no? Por ejemplo, hay un caso también de unas vacunas en Chiapas, en territorio zapatista, que se decía que estaban contaminadas y entonces que se habían muerto 2 bebitos en Chiapas. Resultó ser que ya en la resolución que dictaminamos nos dimos cuenta que podrían haber estado, que más bien fue una sobredosis a estos bebitos, pero aquí en este caso el médico, la enfermera y todo el mundo en Chiapas, todos los que atendieron a estos bebitos están desaparecidos. Híjole. Es exactamente el ejemplo y pues no hay manera de localizarlos. O sea, las acciones legales las tenemos, pero pues no se encuentra contra quién ejecutar, ¿no? A veces así es.
Y lo ideal sería irse contra el hospital o contra el sector. Contra el hospital. Tenemos una tesis jurisprudencial que es lo que se llama la representación aparente, que hay veces que los dueños de los hospitales se quieren lavar las manos y dicen, no, pues yo solamente presté mis instalaciones, el médico aquí nada más viene a operar y se va, pero yo no soy responsable de nada. Solidariamente no soy responsable. Digamos. Exactamente. Entonces no quieren entrarle a tener una responsabilidad, pero vaya que la tienen. Vaya que la tienen, y entonces pues ya se han empezado a construir todo un bloque de jurisprudencias en la Corte que resuelven o definen cuestiones médicas muy importantes. Pues sí, porque si no, se nos van a ir muchos como Exactamente, tal, ¿no? exactamente. Ahora, digo, yo sé que voy a tomar un tema un poco difícil para todos, la parte de a cuánto equivale en dinero más o menos. Alguna responsabilidad, alguna impericia cometida por algún médico. Digo, yo sé que el dinero no va nunca a sanear la pérdida de un ser querido o de un bebito o de algo, ¿no? Pero sí quisiera también el público saber, pues bueno, a qué más o menos, cuánto más o me menos van a asciende pagar por este tipo de cosas. Nada más. Sí, tuvimos un caso hace poquito de una mujer, pero ella, aquí en este caso que usted me pone, la mamá se salvó. En el caso que yo le pongo, la mamá no se salvó. Okay. Falleció el bebito, falleció ella, se desangró completamente, y en vía conciliación una institución pública le ofreció a la sucesión de la mamá, al esposo, o creo que eran los hermanos, les ofreció aproximadamente 3 millones de pesos. Hijo, pues bueno, sí es una cantidad fuerte, ¿no? Como tal. Pero bueno, y dependiendo cuál sea la pérdida, supongo, es que viene la cantidad que es, exactamente, ¿no? Como tal. Muchas de estas cantidades desgraciadamente están fijadas en la ley federal del trabajo, en esta tabla, ¿no? O sea, yo pierdo un dedo, por ejemplo, sí. ¿Y qué pasaría, no? Ahí está tarifado cuánto vale un dedo, o cuánto vale un diente, o etcétera. Que son cantidades vale muy pequeñas. Muy pequeñas, ¿no? Y es necesario que hagamos una reforma, y sobre todo actualizar de alguna manera esta tabulación, ¿no? Bien, llamamos a los legisladores, hagan su chamba, por favor. Sí. Vamos a una pausa comercial, regresamos. Bien, estamos de regreso y bueno, platicábamos en el bloque anterior que ningún dinero va obviamente a reparar muchas cosas de negligencias médicas, de algunas otras cuestiones, pero bueno, también el dinero pues finalmente en el sistema legal pues es la sanción muchas veces, ¿no? Así es. Obviamente pues ustedes tienen sus acciones tanto administrativas, tanto laborales, tanto civiles, tanto penales para acudir, incluso hasta responsabilidad de servidores públicos debería ser, ¿no? Claro, claro, así es. De ahí, bueno, yo sí le quisiera preguntar mucho aquí a la doctora Gómez. Yo veo que los doctores o los médicos como tal, normalmente son gente que tienen mucho dinero y son luego muy prepotentes, muy arrogantes. Uh-huh. En la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, ¿cómo ven al médico en general? Porque, yo sé que hay diferentes tipos de médicos, igual que los abogados, pero más o menos un perfil de un médico, ¿cuál sería? Porque yo los veo y luego casi ya cobran en bitcoins o en euros. Entonces, no sé, ahí ustedes, ¿cómo los visualizan? Hay diferentes tipos de médicos. Por ejemplo, ahora que existen las especialidades, los médicos especialistas tienen que certificarse. Bien. Cada 5 años tienen que obtener un certificado de que pues están al día. Y bueno, es algo que también a nosotros los abogados nos serviría, ¿verdad? Pero pues no ha pasado la colegiación obligatoria. El hecho de que los médicos tienen que estar
sobre todo pendientes de todos los avances en la ciencia médica. Claro. Además, bueno, también, y por eso es que luego estos especialistas a veces están un poco alejados de los pacientes, a veces hay que bajarlos y decirles, también ustedes son seres humanos, también ustedes pueden enfermarse. Les recomiendo mucho una película que se llama El Doctor, que es una película de los años 60, 70 creo, en el que pues, es un médico muy arrogante, trata muy mal y con mucha displicencia a todos sus pacientes, pero sin embargo luego se le detecta un cáncer y entonces él se da cuenta, se invierte en los papeles y se da cuenta lo que es estar en un hospital que nadie le hace caso, que lo tratan fatal y lo tratan además con displicencia y con arrogancia. Y pues se da cuenta de que tiene que ¿Yo podría ser un poco más denunciar sencillo. ese tipo de trato o tengo que tener algún daño ocasionado del todo? Pues ese trato, por lo general, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene muchas quejas en ese sentido, más que nosotros, porque nosotros, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, podemos ver el trato, pero eso no es lo que nos importa. Lo que nos importa es que el médico haya actuado de acuerdo a la lex artis, así le decimos, a los principios que marcan el buen protocolo, el haber cumplido con las guías, con las normas oficiales. Eso es lo que nosotros revisamos, el acto médico exclusivamente. Si no, pues ahí tienen un consejo, ir a Derechos Humanos, a la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Sí. Para denunciar, porque sí, luego hay muchos malos tratos de algunos doctores y lamentablemente ellos no se dan cuenta, o médicos como tal, ellos lamentablemente no se dan cuenta que sí pueden dañar incluso hasta psicológicamente a una persona, ¿no? Claro, y vaya que la dañan. ¿Saben en qué materia es muy fuerte? En cirugía plástica. Híjole. Los cirujanos plásticos, hay algunos que obtienen dizque en escuelas patitos su diploma de que ya es cirujano plástico, y tenemos un gran problema en el país de turismo médico de cirugías plásticas. Sobre todo hay muchos americanos, sobre todo en las fronteras, que en Mexicali, en Tijuana, vienen a hacerse cirugías y entran así a unas bodegas tremendas y ahí ahí practican todo. Practican de todo y después vienen las consecuencias, las gravísimas consecuencias. Claro. Sí. Yo le invitaría mucho a que hiciéramos otro programa con algunos doctores para hablar de la responsabilidad realmente médica de algunos doctores, porque también eso sería muy interesante el poderlo platicar, a ver cómo piensan también ellos, ¿no? En ese sentido. Sí. Lamentablemente se nos está agotando aquí el tiempo del programa, pero yo le pediría unas últimas conclusiones, sobre todo porque mucha gente está comentando aquí en las redes sociales que cuándo seremos como en otros países extranjeros, donde realmente sí se respeta mucho la parte de las cuestiones médicas. No, ya lo somos, ya lo somos. Y cada vez más. Lo que sucede es que nosotros en la CONAMED llevamos 21 años apenas. Bien. Los americanos llevan muchísimo tiempo tratando el tema de las negligencias médicas. Los médicos lo que han hecho también es protegerse mediante medicina defensiva, pidiendo miles de estudios que no tienen ningún sentido, o se aseguran también, compran unos seguros carísimos para protegerse de los pacientes. Y yo lo que les digo es, actúen conforme a lo que les marca, estudien, prepárense médicos. Y los pacientes, lo que hay que hacer es que si tienen alguna inconformidad, vengan con nosotros a la CONAMED. Claro. Y nosotros los vamos a asesorar. ¿También asesoran a los médicos, no? ¿Para alguna debida diligencia o...? Asesorar a los médicos no en ese sentido, porque el que siempre viene a la CONAMED a presentar una queja o pedir una gestión es el paciente. Bien. Es el paciente. Bien, pues lamentablemente pues se nos ha agotado el tiempo aquí del programa.
No el tema, porque el tema es muy amplio y podríamos ir yendo a cada una de las ramas de cosas, pero tenemos que irlo viendo en forma general, y yo sí le invitaría a que venga más seguido para que nos ilustre, porque Claro, de verdad estamos, este tema nos gusta mucho aquí en Justicia para Todos y creo que puede ser algo de gran ayuda a toda la gente. Bien, pues si usted tiene alguna duda, alguna aclaración, algún comentario que desee realizar, en pantalla aparecen los datos de una firma legal, donde con gusto nosotros sí contestamos y podemos canalizar, digamos, todas estas inquietudes de ustedes, sobre todo aquí a la doctora Gómez que nos acompaña, pues para que ella pueda orientar o pueda asesorar en ese sentido, ¿no? Como tal. Si ustedes quieren ver qué otros programas se han hecho de Justicia para Todos, en nuestras redes sociales nos pueden encontrar. En YouTube están todos los videos bajo el nombre Justicia para Todos. Ahí se meten, ven todos los videos y conocen más acerca de sus derechos, sus obligaciones, temas polémicos, temas de gran interés como este que estamos aquí platicando. También nos encuentran en Facebook y en Twitter bajo el nombre Justicia para Todos TV. Hay que agregar el TV como tal al final. Y ahí pues yo les pido que nos dejen todos sus comentarios, porque de verdad todo eso nutre este programa y hace que crezca día con día, y bueno, también nos hace ver hacia dónde quieren ustedes que orientemos, el que invitemos a personas tan destacadas como la que hoy nos acompaña aquí en el programa, o nos acompañó, porque ya estamos a punto de terminarlo, pero déjenos sus mensajes, porque todo eso nos ayuda a ser mejores y bueno, a traer gente preparada, capacitada y platicar los temas que les interesan a todos. Bien, pues no me resta más que agradecerle aquí a la doctora que nos acompañó, a la producción por hacer posible este programa. Y bueno, agradecerles a ustedes, televidentes, ustedes que nos han sintonizado a lo largo de esta transmisión, esperando que la próxima semana pues nos puedan visualizar en un programa más de Justicia para Todos, recordándoles cuál es el lema de este programa, que es: la justicia es ciega, pero nosotros no.